Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Moreno. Mi presentación del día de hoy es diseño de UX, User Experience, efectivo para aplicaciones multiplataforma. Para empezar, esta es la agenda de la presentación. Veremos cuál es la gran paradoja de UI versus UX. ¿Para qué UX, User Experience, si mi interfaz de usuario, mi UI es perfecta? La iniciativa móviles primero y escritorio final. Tenemos más recursos. La UX o experiencia de usuario de escritorio, dividida en estos ejemplos: instalación de la aplicación, arranque de la aplicación, navegación de la aplicación, tareas múltiples, obtención de datos, soporte para el usuario y aspectos relevantes para la experiencia del usuario y mayor información al final. Empecemos con la gran paradoja: interfase del usuario contra la experiencia del usuario. Muchos desarrolladores utilizan estos términos indistintamente o incorrectamente. Primero definamos los términos. UI o UI es la interfaz del usuario, User Interface en inglés. La UX o UX es la experiencia del usuario, User Experience en inglés. La UX o UX no es usabilidad. Esta es un atributo de la calidad de la interfaz del usuario, que indica si el sistema es fácil de aprender, eficiente de usar, agradable, etc. En fin, esto es parte de la experiencia del usuario, no es la experiencia del usuario. Don Norman, el creador del concepto de UX, explica: la experiencia del usuario abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos. La definición de Norman es toda la experiencia con el producto de la empresa. No nada más la pantalla, no nada más la forma de usar un ratón o la forma de crear una función. La experiencia de usuario según Don Norman. Inventé el término porque pensé que la interfaz humana y la usabilidad se quedaban cortas. Lo que yo quería era abarcar todos los aspectos de la experiencia de una persona con un sistema dado, incluyendo el diseño industrial, los gráficos, la interfaz, la interacción física y el manual. La interfaz de usuario antes de acuñarse el término, pero la experiencia del usuario antes de acuñarse el término. Podemos imaginarnos la experiencia de Walt Disney. Ellos fueron un pioneros en esto. Todavía no se inventaba esta palabra y, sin embargo, Disney World es un lugar siempre en proceso de transformación. Es un lugar donde se puede utilizar la última tecnología para mejorar la vida de las personas. El objetivo principal es lograr una excelente experiencia del usuario para el visitante y así motivarlo para que vuelva en el futuro. De esa forma, Disney World, Disneylandia, logra que la gente esté continuamente asistiendo una y otra vez por la satisfacción de la experiencia de su visita. Pero, ¿para qué quiero yo la experiencia del usuario? ¿Para qué quiero UX? Si mi UI, mi interfaz del usuario, ya es perfecta. Bueno, definamos. La UI, la interfaz del usuario, se ocupa de la calidad de la interacción que el usuario final tiene con el producto. El diseño de la interfaz de usuario tiene un componente artístico en lo que respecta al diseño y la interfaz con el producto, y afecta lo que el usuario final ve, escucha y siente. La interfaz del usuario tiene un aspecto más técnico para generar los elementos de diseño del producto terminado. Por otro lado, la experiencia del usuario se ocupa del propósito y la funcionalidad del producto. La experiencia del usuario tiene un aspecto más social para la investigación de mercado y la comunicación con los clientes para comprender cuáles son sus necesidades. La experiencia del usuario se centra más en la gestión y el análisis de proyectos a lo largo de toda la fase de generación de ideas, desarrollo y entrega. Veamos algo más visual para que entendamos mejor de qué estamos hablando. Basta de palabras. Tenemos en este lado izquierdo la interfaz del usuario, una cuchara. Y del lado derecho tenemos la experiencia del usuario. El usuario tiene una gran experiencia cuando puede utilizar esa cuchara para lograr algo, en este caso, disfrutar de un alimento. Otro ejemplo. Tenemos en la izquierda una interfaz de usuario. Esta salsa de tomate tiene un muy bonito diseño.
Sin embargo, a la derecha tenemos una mejor experiencia del usuario. Tal vez sea igual de bonita, pero la presentación que tenemos a la derecha logra una mejor experiencia del usuario. El usuario está más satisfecho con el uso de este producto. Como pueden ustedes ver, la interfaz del usuario es casi la misma. La interfaz, el diseño, lo artístico, pero la experiencia de cómo se utiliza el producto es muy diferente. Uno más. Aquí tenemos la interfaz del usuario a la izquierda. Un camino generado para peatones en un parque. Sin embargo, la experiencia del usuario estará muy bonito el camino que diseñaron, pero la gente busca métodos para obtener una experiencia más cómoda, más satisfactoria, aunque sea alterando el diseño original. La iniciativa Móviles Primero, escritorio final. Caso número 1. El uso de menús deslizables con el icono de hamburguesa como punto de partida para casi todas las acciones. Podemos ver aquí Google Chrome o Google Docs, como toda la interacción del usuario se lleva a cabo mediante el menú de hamburguesa, mediante menús deslizables. Con esto logran una única interfase común, tanto para los dispositivos móviles como para los dispositivos de escritorio. Sin embargo, si se mostrara como un panel o menú fijo, en el caso del escritorio, la acción requeriría de un solo clic del usuario. Pero como se quiso estandarizar con una sola forma de usuario, ahora los usuarios de escritorio tienen que estar haciendo múltiples clics, lo cual es tedioso. Móviles primero en todo. Móviles primero en cuanto a las aplicaciones. Dispositivos móviles primero en términos de la forma en que las personas usan las cosas. Esta fue la directriz que dio Eric Schmidt, el director ejecutivo de Google, hace 10 años. La iniciativa Móviles Primero y Escritorio Final, caso número 2. Una de las características de Windows 8 era proporcionar una interfaz de usuario que pudiera admitir indistintamente el uso tradicional como escritorio con un cursor o como tableta con táctil con los dedos. Volteando la mirada hacia Windows 8, es fácil ver en dónde falló Microsoft. Fue una apuesta gigante en torno a la computación táctil, pero esto ocasionó que usar una PC con teclado y mouse fuera incómodo, frustrante y completamente confuso. Un artículo de The Verge. Tenemos el caso número 3. Cada vez se rediseñan más sitios web para cumplir con el aspecto de minimalismo móvil, pero a expensas de la funcionalidad en modo escritorio. El minimalismo es fundamental para el diseño móvil por necesidad práctica, pero a pesar de contar con espacio en modo escritorio, todavía podemos ver elementos y menús ocultos detrás de los iconos, contenido truncado, diseños de una sola columna, etc., en varios diseños de páginas web. Por cumplir en tener un solo diseño común, sacrifican la experiencia de los usuarios de escritorio. Pero tenemos más recursos. Las computadoras de escritorio tienen más recursos en comparación con los dispositivos móviles. Tenemos pantallas de alta resolución con espacio suficiente para mostrar muchos elementos gráficos, gran capacidad de memoria y almacenamiento que permiten cargar y guardar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente. Veamos casos de experiencia del usuario de escritorio, instalación de una aplicación. El concepto de tiendas de aplicaciones o App Stores se implementó con gran éxito para la distribución de aplicaciones móviles y ahora también ya se ha estado implementando progresivamente para el software de escritorio. Los usuarios finales pueden obtener e instalar aplicaciones de una manera muy conveniente y eficiente mediante esta tecnología. No más distribución de medios físicos como discos o USBs o cualquier otro formato físico, con todas sus deficiencias asociadas, como el extravío, el que se dañan o se lo roban, etc. Las firmas digitales seguras y sólidas eliminan virtualmente el malware o código malicioso y la manipulación del código en las aplicaciones. Recordarán ustedes en el pasado cómo las aplicaciones distribuidas mediante disquete o mediante CDs podían contener virus asociados. Pues
mediante la distribución en los App Stores o las tiendas de aplicaciones y con codificación digital en donde se verifica la autenticación mediante certificado del autor de la aplicación, prácticamente se elimina la oportunidad de que un tercero pueda meterle mano y alterar el código. RADstudio tiene soporte integrado para distribución mediante las dos principales tiendas de aplicaciones de escritorio, la que se utiliza en el sistema operativo macOS, App Store, y para dispositivos con Windows, el Microsoft Store. Un ejemplo más de experiencia de escritorio, el arranque de la aplicación. Este icono es muy popular para todos aquellos que tenemos historia de usar aplicaciones de escritorio, y es una de las molestias de la experiencia de usuario más comunes en aplicaciones de escritorio. Muy común cuando el código ejecutado en el controlador de eventos FormCreate se tarda mucho antes de que se muestre la forma en la pantalla. El usuario, confundido, generalmente intenta iniciar la aplicación varias veces, lo que puede causar corrupción de los datos. Es muy común esto en mi experiencia, que hay aplicaciones que tardan tanto en inicializarse que los usuarios simplemente creen que no iniciaron la aplicación correctamente y le dan varias veces clic al icono hasta que logran ver algo, pero muchas veces logran la corrupción de la propia aplicación que ya está en proceso de inicializarse. No es de extrañarse que en muchas ocasiones se tiene que reiniciar la computadora por el estado inestable en que queda la aplicación. Hay muchos patrones de código que ayudan a resolver este problema. Uno es agregar una pantalla de inicio, o en inglés llamada splash screen, a tu aplicación. De esa forma, lo primero que haces en tu código es mostrar esta pantalla de inicio. El usuario tiene una realimentación visual de que el programa ya inició, aunque todavía no esté la forma principal, aunque todavía no se hayan hecho la carga principal de datos, pero ya vio algo. Al menos tiene una realimentación visual de que el doble clic que hizo en el icono logró inicializar la aplicación. Otra estrategia es mover el código de la inicialización a un método separado, no ponerlo en el controlador de eventos del FormCreate. Entonces, llamas y ejecutas este procedimiento después de que ya se haya mostrado la forma principal en pantalla. Esto se le llama también inicialización diferida o lazy initialization en inglés. Esto es una forma más moderna de hacer una aplicación. Requiere un poco más de planeación, pero lo que logras es que el programa se inicie lo más rápido posible y las inicializaciones tardadas se ejecutan después de que el programa ya se haya mostrado en pantalla. Otra estrategia es que cuando la aplicación contiene múltiples formas, esto de seguro les ha pasado a aquellos que manejan proyectos muy grandes con múltiples formas. Para los conocedores de Delphi saben que todas las formas que ustedes crean visualmente, por omisión, de forma predeterminada, se cargan y se inicializan al momento de que el programa se ejecuta por primera vez. Si su código tiene demasiadas formas y con muchos datos y muchas inicializaciones, esto generará el efecto de que tarda mucho en inicializarse el programa. Y no es que hayan ustedes agregado código tardado en el onFormCreate, es que simplemente su programa tiene demasiadas formas y cada una de ellas tarda mucho en inicializarse. ¿Qué se hace en esto? Lo mismo, se hace inicialización diferida de las formas. Se van a las opciones del proyecto, desactivan la opción que automáticamente crea las formas al inicializar el programa y las inicializan ustedes manualmente cuando se requieren, cuando en el momento necesario en donde el usuario las va a usar. Una de las características claves de UX, de la experiencia del usuario en las aplicaciones de escritorio, es la navegación. Si no es que la principal que distingue una aplicación de escritorio en comparación con una aplicación para dispositivos móviles. Precisamente porque en un escritorio tienen ustedes una pantalla grande con mucho espacio para poder disponer una distribución de componentes visuales mucho más amplia comparada con la de un dispositivo móvil donde está muy limitado.
Aquí se utiliza todo el espacio de pantalla para proporcionar una vista simultánea de todos los objetos visuales relacionados, cuadrículas, listas, árboles, etc. Se usan controles de páginas o pestañas para separar visualmente grupos de objetos relacionados. Tienen ustedes la capacidad de hacer un arreglo visual bonito e intuitivo para el usuario. Agrega botones o ayudas para navegar siempre que se pueda y al mismo tiempo proporciona una navegación mediante el teclado fácil y natural. Otra de las características principales de diferencias entre aplicaciones de escritorio y móviles es que en una aplicación de escritorio ustedes saben que el usuario tiene un teclado y con eso sabemos, por ejemplo, los programadores que las teclas de acceso rápido que te permiten hacer funciones que ya te sabes de memoria es algo que un usuario cuando ya está experimentado y conocedor de una aplicación espera tener ese tipo de facilidades con el teclado. Es fácil de implementar en RapidStudio debido al potente diseñador integrado de formularios combinado con los componentes visuales disponibles en dos marcos de desarrollo visual, VCL y FMX. Pues la librería de componentes visuales y FireMonkey. Otra experiencia de escritorio, tareas múltiples. Las aplicaciones de escritorio se ejecutan en computadoras modernas con CPUs de varios núcleos y con mucha memoria disponible. Las tareas intensivas de procesamiento de datos o de cálculo numérico se pueden ejecutar en segundo plano usando procesos multitarea y de ejecución en paralelo. La experiencia del usuario se puede mejorar agregando indicadores visuales claros o notificaciones para informar al usuario cuando se ha completado una de estas tareas en segundo plano. RapidStudio incluye soporte sólido para multitareas y procesamiento en paralelo con sus bibliotecas integradas. Los métodos anónimos ayudan a facilitar la codificación, la implementación y el mantenimiento de procedimientos multitarea y en paralelo. Otra experiencia de usuario de escritorio es la obtención de datos. Las aplicaciones de escritorio tienen acceso a grandes cantidades de memoria en comparación con las móviles. Puedes cargar todos los datos de una sola vez al inicializar la aplicación o con inicialización diferida, pero todas de una vez. Así, no habrá retrasos cada vez que el usuario navegue a un registro diferente, un registro padre principal o maestro diferente, en una aplicación basada en datos relacionados o jerárquicos. En el caso de las aplicaciones móviles, esto no es posible. No hay la memoria suficiente en los dispositivos móviles para cargar todos los datos de una comparativamente como una aplicación de escritorio en donde estamos hablando de datos de mediano a gran tamaño. Datos muy pequeños sí se pueden cargar totalmente en una aplicación móvil, pero conforme desarrollas una aplicación más robusta en donde el tamaño de los datos ya es considerable, no se pueden cargar todos. Tienes que empezar a hacer estrategias de paginación. En el caso de una aplicación de escritorio, con las computadoras de hoy en día, la memoria es más que suficiente para cargar todos los datos que tenga la aplicación o que necesite la aplicación. RapidStudio incluye FireDAC, una potente biblioteca cliente para motores de bases de datos, para accesar rápidamente a los datos disponibles en servidores de datos locales y remotos. En escenarios muy intensivos de datos, FireDAC se puede codificar para cargar datos de forma secuencial, es decir, carga paginada mientras el usuario navega a través de diferentes registros principales o maestros. Esto es diferente que la paginación que se utiliza en un dispositivo móvil con clientes REST, en donde cada vez que cambias el dispositivo, el registro padre o el registro superior, tienes que cargar de nuevo toda la estructura inferior de los registros relacionados o registros hijos, porque no hay memoria en el dispositivo móvil. Esta característica de FireDAC es diferente, lo va haciendo secuencialmente según vas navegando, pero lo va guardando en memoria. Llega un momento en donde ya has navegado por todos los registros que ocupabas y todos están en memoria y ya no requiere hacer más acceso. Es una característica que permite no esperar demasiado cuando los datos de tu aplicación son considerables. Otra experiencia de escritorio es el soporte para el usuario.
Las aplicaciones de escritorio cuentan con suficiente espacio en la pantalla para incluir una ventana de mensajes instantáneos sin bloquear la interfaz principal. Esto te permite incluir la plataforma de mensajes de tu preferencia para poder brindar soporte al cliente de forma inmediata y en tiempo real cuando lo soliciten. Facilita a tus usuarios el ponerse en contacto contigo en línea, agregando un objeto visual para solicitud de asistencia que sea fácil de detectar. RapidStudio incluye componentes para implementar una solución de mensajería simple, utilizando protocolos directos TCP y UDP. Para aquellos que son familiares con la librería de Indy, los componentes Indy te permiten hacer una mensajería propia con tu propio protocolo y no requieres contratar servicios ni suscribirte a otro servidor. Esta es la forma más básica que se puede implementar. Pero RapidStudio también incluye potentes componentes de cliente REST para conectarse a la API de REST de cualquiera de las plataformas de mensajería populares, ya sea las de Skype, WhatsApp o Facebook. Ustedes pueden hacerlo mediante los componentes REST. En sumario, estos son los aspectos relevantes para la experiencia del usuario. Antes que nada, comprende a tus usuarios. El objetivo de la experiencia del usuario es comprender al público objetivo, los usuarios finales, sus deseos y sus necesidades. La empatía es una habilidad crucial para la experiencia del usuario. Ayuda a los diseñadores de la experiencia del usuario a comprender las necesidades y emociones de los usuarios finales. 2. Crea una estrategia de diseño. La estrategia de diseño incluye comprender el propósito de un producto, trazar un viaje lógico. En otras palabras, no asumas que lo que tú crees que creaste automáticamente es la mejor forma. Comprende el propósito de lo que estás creando para que puedas al mismo tiempo crear una buena experiencia con tu usuario final. 3. Analiza el diseño de las interacciones. Esto es muy importante. ¿Cómo usan las personas los productos? Sus hábitos de interacción, preferencias personales y accesos directos que usan al interactuar con la interfaz del usuario. Monitorear la forma en que los usuarios utilizan tus programas te da mucha indicación y mucha información válida de cómo mejorar la experiencia del usuario. Es muy común escuchar en círculos de programadores que cuando un programa no se puede utilizar bien o cuando el programa genera muchos errores y se le pregunta al desarrollador por qué tu programa genera tantos errores, no es mi programa, es el usuario no lo sabe usar. Este es el indicio número 1 de que no estamos haciendo bien nuestro trabajo de enfocarnos en la experiencia del usuario. Verificar que la forma en que el programa conduce a los usuarios es la correcta. Y si podemos hacer una mejora para que el flujo de uso del programa sea mejor para el usuario y más intuitivo, lo debemos hacer. Por último, crea maquetas y prototipos. En este caso, bosquejos o figuras, flujos que permitan entender al usuario tus ideas. Los diseñadores de la experiencia del usuario a menudo necesitan crear maquetas, prototipos, bosquejos para proponer sus ideas al equipo de diseño y a los usuarios finales. Para mayor información, antes que nada, les recomiendo este video, el término UX, experiencia del usuario, por Don Norman, quien trabajó en Apple y fue el creador de este concepto. El enlace que les pongo aquí les llevará al video con subtítulos en español. Adicionalmente, tenemos estas otras referencias. El libro de Don Norman, llamado The Design of Everyday Things, que es la Biblia de la experiencia del usuario hoy en día. Para las aplicaciones directas en RapidStudio con Delphi y C++ y C++, tenemos este video llamado Desde la visión hasta el diseño de la experiencia del usuario con RapidStudio por Sarina Dupont y César Bloch. Es un video disponible. Otro video aplicado a RapidStudio es cómo diseñar una gran interfase de usuario con una gran experiencia del usuario por David Millington, que es el
el gerente de producto de C++. Y es un artículo disponible en Embarcadero. Adicionalmente, está disponible un repositorio de códigos en donde tenemos ejemplos de las experiencias de usuario que les mostré para aplicaciones de escritorio. Este es el enlace al repositorio. Y con esto doy por terminada mi presentación, y muchas gracias. Pasamos a preguntas y respuestas.